A pesar de los avances en arqueología e historia, algunos misterios aún permanecen sin resolver, desde la tumba perdida de Cleopatra hasta un hombre de un país que no existe. He aquí 6 misterios históricos sin resolver que no se pueden explicar. Número 6. Localización de la tumba de Cleopatra. La reina Cleopatra, última soberana del reino ptolemaico, personaje célebre por su atractivo, sabiduría, inteligencia y agallas, fue una de las figuras más significativas de la antigua civilización egipcia. Sin embargo, a día de hoy se desconoce el paradero de sus restos. Los registros históricos, incluidos los de historiadores antiguos como Suetonius y Plutarco, sugieren que Cleopatra y su marido Antonio recibieron sepultura conjunta, pero nunca se ha encontrado su tumba. Se han sugerido varias ubicaciones posibles. Sin embargo, cada excavación da lugar a más preguntas que respuestas. ¿Encontrará algún día la tumba perdida de la reina? Número 5. Evento Tunguska. El 30 de junio de 1908, un pequeño asentamiento en Siberia fue repentinamente interrumpido por un destello cegador y una explosión masiva. Ese día, los habitantes de las colinas del noroeste del lago Baikal afirmaron haber visto una luz tan brillante como el sol surcando el cielo, dejando tras de sí una fina estela. La explosión fue tan potente que hizo caer a la gente y rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia. La onda expansiva fue tan fuerte que se detectó en lugares tan lejanos como Alemania y el Reino Unido, y el impacto fue comparable al de un terremoto de magnitud 5. Los cielos de Europa y Asia se iluminaron durante días, un efecto tan inusual que se podían hacer fotografías a medianoche en Escocia y Suecia sin flash. Con un evento tan fuerte, los astrónomos esperaban ver un cráter igual de enorme. Extrañamente, no hubo ningún cráter. Nunca se encontró ningún cráter de impacto. Lo más aceptado es que un asteroide explotó en la atmósfera terrestre. La explosión arrasó más de 2.000 bosques, derribando unos 80 millones de árboles, pero como el impacto real nunca se produjo, nunca se formó un cráter. Aún hoy, el suceso inspira investigación y curiosidad, y la NASA lo utiliza como referencia para estudiar y prepararse para posibles impactos de asteroides en el futuro. Número 4. El destino de Amelia Earhart. El destino de Amelia Earhart, una de las aviadoras más famosas de la historia, sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del siglo XX. En 1930, Earhart, ya conocida por ser una gran aviadora, se embarcó en un ambicioso vuelo alrededor del mundo junto a su navegante Fred Noonan. Por desgracia, este viaje terminó en misterio. Tras despegar de Lae, Nueva Guinea, el 2 de julio, se dirigía a la pequeña isla de Howland para repostar. Earhart y Noonan desaparecieron. A pesar de una extensa búsqueda autorizada por el presidente Franklin D. Roosevelt, no se encontraron pruebas concluyentes de su paradero. A lo largo de los años han surgido varias teorías sobre su desaparición. La explicación más aceptada es que el avión de Earhart se quedó sin combustible mientras buscaba la isla de Howland y se estrelló en el Océano Pacífico. Sin embargo, a pesar de los sonares de alta tecnología y los robots de alta mar desarrollados en varias expediciones, no se han encontrado restos cerca de la isla Howland. Otra teoría afirma que Earhart y Noonan fueron capturados por el ejército japonés tras fracasar en su intento de encontrar la isla Howland y fueron llevados prisioneros a la isla de Saipán. Esta teoría está respaldada por algunos testimonios oculares de isleños marshales y el descubrimiento de una foto que algunos creen que muestra a Earhart y Noonan bajo custodia japonesa. También hay teorías más especulativas, como que Earhart sobrevivió y asumió una nueva identidad en Nueva Jersey, o que fue vista como enfermera en el canal de Guadal durante la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia, a pesar de las diversas expediciones y del avance de la tecnología a lo largo de los años, el misterio del destino de Amelia Earhart sigue cautivando y desconcertando a investigadores, historiadores y entusiastas de la aviación. Número 3. Desaparición de los fareros de las Islas Flannan. En diciembre de 1900, los fareros Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur, destinados en un remoto faro de la isla escocesa de Alien Moor, parte de las Islas Flannan, desaparecieron sin dejar rastro. Así comenzó el misterio del faro de las Islas Flannan. El primer indicio de que algo iba mal se produjo el 15 de diciembre de 1900, cuando un barco que pasaba por allí observó que el faro no estaba encendido. Sin embargo, el buque de socorro Hesperus no llegó a la isla hasta el 26 de diciembre. El capitán Jim Harvey y su tripulación no encontraron rastro de los fareros. El guardián Joseph Moore fue el primero en investigar, descubriendo una escena inquietantemente silenciosa: una lámpara apagada, un reloj parado y una comida sin comer.
Las camas estaban deshechas, una silla volcada y solo faltaba un juego de pellejos de aceite, lo que sugería que uno de los guardas se había aventurado a salir sin su abrigo. Pasaron los días y no se encontró ni rastro de los fareros, por lo que Robert Muirhead, superintendente de la Junta de Faros del Norte, decidió intervenir y llevar a cabo una investigación oficial. La investigación de Muirhead llegó a la conclusión de que los fareros habían sido arrastrados por una enorme ola mientras intentaban asegurar el equipo durante una fuerte tormenta. Pero muchos no estaban convencidos. Un rumor persistente se refería a anotaciones en el cuaderno de bitácora que sugerían una gran tormenta y un comportamiento inusual entre los cuidadores, como llorar y rezar en los días previos a su desaparición. Algunos creen que los llevó un monstruo marino o tal vez unos bandidos. A día de hoy, la verdad sobre los últimos momentos de los fareros sigue siendo esquiva. Número 2. Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es un cofre descrito en el libro del Éxodo como conteniendo las tablas de piedra de los 10 mandamientos. La importancia de este artefacto, si se encontrara, valdría su peso en oro. Sin embargo, a pesar de la larga búsqueda, nunca se encontró el destino del arca tras el saqueo babilónico de Jerusalén en 586 a.C. Está rodeado de misterio. Una teoría sugiere que los conquistadores se llevaron el arca a Babilonia, pero nunca se encontraron pruebas de ello. Sin embargo, una de las teorías más conocidas y duraderas vincula el arca con Etiopía. Según la epopeya nacional etíope del siglo XIV, el Kebra Nagast, el arca fue llevada a Etiopía desde Jerusalén. Este relato narra que la reina de Saba, tras visitar al rey Salomón, dio a luz a su hijo Menelik, quien más tarde llevó el arca a Etiopía. En la actualidad, la Iglesia Ortodoxa Etíope de Aksum afirma poseer el arca, custodiada de cerca por un dedicado monje. Aunque nunca se ha verificado su autenticidad, el paradero final del arca sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia. Número 1. Sudario de Turín. Durante siglos, el sudario de Turín ha sido venerado por muchos como el posible sudario funerario de Jesucristo. Sin embargo, también ha atraído una buena dosis de escepticismo. En 1389, el obispo Pierre d'Arcy afirmó que era una falsificación y el Papa Clemente VII lo declaró oficialmente como tal. Pero el debate no terminó ahí. El sudario ha sobrevivido a incendios y guerras, y en 1538 encontró un hogar más permanente en la Catedral de San Juan Bautista de Turín, Italia. En la década de 1970, el proyecto de investigación de la Sábana Santa de Turín realizó exhaustivos análisis y sugirió que la imagen del sudario correspondía a un cuerpo crucificado. Sin embargo, no pudieron determinar con precisión cómo se formó la imagen. Años más tarde, la datación por carbono realizada por un grupo de científicos sugirió que el sudario era de la época medieval. Otro estudio lo situó entre el 300 a.C. y el 400 después de Cristo. Más recientemente, algunos investigadores han cuestionado la datación por carbono de 1980, sugiriendo que la muestra analizada podría estar contaminada o no ser representativa de todo el sudario. Por ejemplo, en 2017, se argumentó que la zona de la muestra era en realidad una zona enmendada con hilos modernos insertados en el siglo XVI. Otros estudios, como el del profesor Julio Fanti de la Universidad de Bolonia, utilizaron métodos de datación diferentes y sugirieron una fecha más cercana a la época de Jesús. Aún así, la controversia continúa sin una respuesta definitiva a la vista. Entonces, ¿es el sudario de Turín una reliquia auténtica, una obra maestra del arte medieval o algo totalmente distinto? Deje que sea usted quien juzgue. Suscríbete.